elegido sabiamente. Agentes tributarios. Hola opoguerreros. Hoy veremos otro tema importante, supongo que como todos. Sarcasmo aparte, tocamos los siguientes temas. Primero, obligados al pago. Segundo, deudores principales. Tercero, sucesores y responsables. Cuarto, obligados al pago. Art. 35 LGT, Ley General Tributaria. Son obligados tributarios. Las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias. Aquellos a quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias formales, artículo 35.3 LGT. Entre otros, artículo 35.2 LGT. Los contribuyentes. Los sustitutos del contribuyente. Los obligados a realizar pagos fraccionados. Los retenedores. Los obligados a practicar ingresos a cuenta. Los obligados a repercutir. Los obligados a soportar la repercusión. Los obligados a soportar la retención. Los obligados a soportar los ingresos a cuenta. Los sucesores. Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos pasivos. Obligados al pago. También son obligados tributarios. En las leyes en que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, artículo 35.4 LGT. Los responsables solidarios y subsidiarios, artículo 35.5 LGT. Aquellos a los que se pueda imponer obligaciones tributarias conforme a la normativa sobre asistencia mutua, artículo 35.6 LGT. En caso de concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación, quedarán solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones. Salvo que por ley se disponga otra cosa. Cuando solo se conozca la identidad de uno, se le practicará y notificará liquidación tributaria a su nombre. Tendrá que satisfacerla si no solicita su división. Tendrá que facilitar los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno participe en el dominio o derecho transmitido. Obligados al pago. Art. 2 RGR, se consideran obligados al pago aquellas personas o entidades a las que la Hacienda Pública exige el ingreso de la totalidad o parte de una deuda. La LGT no los menciona. Pueden serlo como deudor principal. Los enumerados en el artículo 35.2 LGT. Responsables tributarios. Deudores principales. Sujeto pasivo, artículo 36.1 LGT. El obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma. Sea como contribuyente o como sustituto del mismo. No perderá tal condición quien deba repercutir la cuota tributaria a otros obligados. Salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa. En el ámbito aduanero, es sujeto pasivo el obligado al pago del importe de la deuda aduanera. Conforme a lo que en cada caso establezca la normativa aduanera. Deudores principales. Contribuyente, artículo 36.2 LGT. Es el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible. Características. Es un obligado tributario. En él, existe coincidencia entre quien realiza el hecho imponible y quien queda obligado a cumplir las obligaciones tributarias, principal y accesoria. Realiza el presupuesto de hecho, previsto en la ley, para el nacimiento de la obligación tributaria principal. Deudores principales. Sustituto del contribuyente, artículo 36.3 LGT. Es el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma. Podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas. Salvo que la ley señale otra cosa. Características. Es un obligado tributario. No excluye la figura del contribuyente. El contribuyente es el que realiza el hecho imponible. Son razones de gestión tributaria las que llevan a su creación. Puede exigir del contribuyente el reembolso de lo ingresado. Ejemplo.
Tasas de basura de un inmueble alquilado. Contribuyente, el arrendatario. Sustituto del contribuyente, el propietario. Deudores principales. Retenedor, artículo 37.2 LGT. Persona o entidad a quien la ley de cada tributo impone la obligación de detraer e ingresar en la admon tributaria, con ocasión de los pagos que deba realizar a otros obligados tributarios, una parte de su importe a cuenta del tributo que corresponda a estos. Se aplica principalmente en impuestos directos que gravan la renta, IRPF. Deudores principales. Coincidencias con la sustitución. Viene establecido por ley. Junto al hecho imponible existe el presupuesto de hecho que da lugar a la retención. Son deudores principales. Realizan funciones de carácter técnico, facilitar la recaudación. Diferencias con la sustitución. No desaparece totalmente el contribuyente, ya que éste sigue teniendo que cumplir obligaciones con la HP. Tiene una obligación distinta a la del contribuyente. La admon no puede dirigirse contra el contribuyente si falla la acción contra el retenedor. Deudores principales. Obligado a practicar ingresos a cuenta, artículo 37.3 LGT. La persona o entidad que satisface rentas en especie o dinerarias y a quien la ley impone la obligación de realizar ingresos a cuenta de cualquier tributo. Igual que el retenedor, pero para los casos en los que existe una retribución es especie. Obligado a repercutir, artículo 38.1 LGT. La persona o entidad que, conforme a la ley, debe repercutir la cuota tributaria a otras personas o entidades y que, salvo que la ley disponga otra cosa, coincidirá con aquel que realiza las operaciones gravadas. Deudores principales. Obligado a soportar la repercusión, artículo 38.2 LGT. La persona o entidad a quien, según la ley, se deba repercutir la cuota tributaria, y que, salvo que la ley disponga otra cosa, coincidirá con el destinatario de las operaciones gravadas. No está obligado al pago frente a la administración tributaria, pero debe satisfacer al sujeto pasivo el importe de la cuota repercutida. Obligado a soportar la retención, artículo 38.3 LGT. La persona o entidad perceptora de las cantidades sobre las que, según la ley, el retenedor deba practicar retenciones tributarias. Obligado a soportar el ingreso a cuenta, artículo 38.4 LGT. La persona o entidad que, con ocasión de las rentas en especie o dinerarias que perciban, según la ley, deban sufrir el ingreso a cuenta y, en su caso, la repercusión de su importe por el pagador de dichas rentas. Sucesores. Diferencia con responsables. Sucesores. Se produce la desaparición del deudor principal. Responsables. El deudor principal se mantiene junto al responsable. La sucesión se producirá. En el caso de personas físicas. Con el fallecimiento del deudor principal. En el caso de personas jurídicas. Con la disolución y liquidación del deudor principal. Sucesores personas físicas. Regulación, art. 39 LGT. Las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los herederos. Habrá que estar a lo establecido en la legislación civil. Aceptación pura y simple, heredero responde con todos sus bienes. Aceptación a beneficio de inventario, heredero responde únicamente con los bienes recibidos de la herencia. También se transmiten a los legatarios. Cuando la herencia se distribuya a través de legados. En los supuestos de legados de parte alícuota. No se transmiten. Las sanciones. La obligación del responsable. Salvo que se hubiera notificado el acuerdo de responsabilidad antes del fallecimiento. Sucesores personas físicas. No impide la transmisión el que la deuda no esté liquidada en el momento del fallecimiento. Las actuaciones de cuantificación, determinación y liquidación de las obligaciones tributarias se entenderán o continuarán con cualquiera de los sucesores. La liquidación se debe notificar a todos los interesados que consten en el expediente. Herencia yacente. Existe desde el fallecimiento hasta la aceptación de la herencia. En tanto, el cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante corresponderá al representante de la misma. Si no se conocieran los herederos, las liquidaciones se harán a nombre de la herencia yacente. Las obligaciones tributarias podrán satisfacer con cargo a bienes de la herencia yacente. Sucesores personas físicas. Procedimiento de recaudación,
Arts 177.1 LGT y 127 RGR. Fallecido cualquier obligado al pago de una deuda, se continuará el procedimiento de recaudación con sus herederos o legatarios sin más requisitos que la constancia del fallecimiento de aquel y la notificación al sucesor del requerimiento para el pago de la deuda y las costas pendientes, si ya se hubiesen producido. No es necesario ir contra todos los sucesores. Subrogación en la misma posición en que se encontraba el causante. El procedimiento depende de la situación de la deuda en el momento del fallecimiento. Dentro del periodo voluntario. El sucesor tiene plazo del artículo 62.2 LGT para el pago. Antes de la notificación de la providencia de apremio. Se notificará al sucesor la misma. Después de la notificación y antes del fin del plazo del artículo 62.5 LGT. El sucesor tiene plazo del artículo 62.5 LGT para el pago más el recargo del 10%. Después de finalizar el plazo del artículo 62.5 LGT. El sucesor tiene plazo del artículo 62.5 LGT para el pago más el recargo del 20%. En caso de impago, se le exigirán los intereses de demora del periodo ejecutivo desde el inicio del mismo para el causante. Sucesores personas físicas. Fallecimiento posterior al fin del plazo del artículo 62.5 LGT de una deuda garantizada. Se puede ejecutar directamente la garantía. El requerimiento al sucesor es solo un requisito para dirigirse contra él. El heredero hace uso del derecho a deliberar, 30 días desde inventario. Se suspenderá el procedimiento hasta que transcurra el plazo concedido para ello. Durante el mismo, puede solicitar de la admon tributaria la relación de las deudas tributarias pendientes del causante, con efectos meramente informativos. Expedirá certificado con la identificación del causante y del heredero y detalle de las deudas y demás responsabilidades del causante pendientes. Mientras la herencia se encuentre yacente. El procedimiento de recaudación continúa dirigiéndose contra los bienes y derechos de la misma. Se entenderán las actuaciones con el representante o administrador de la misma. El que fehacientemente ostente la representación. El que aparentemente ejerza la gestión o dirección, de no haberse designado representante. Cualquiera de los herederos, en defecto de los anteriores. Sucesores personas físicas. Herencia no aceptada. Posibilidad de pedir al juez que señale plazo al heredero para pronunciarse. Una vez transcurridos 9 días desde el fallecimiento. El plazo no será superior a 30 días. Si no se pronuncia, se entiende aceptada. Si responde renunciando a ella, sus acreedores pueden pedir al juez que los autorice a aceptar la herencia en nombre del heredero y pedir la partición de la herencia. En el caso de la EAT, lo haría a través de los servicios jurídicos. No existen herederos conocidos, notarios, registro de últimas voluntades, o los mismos renuncian a la herencia o no la aceptan expresa o tácitamente. Se da traslado de los hechos al órgano con funciones de asesoramiento jurídico para que solicite la declaración de heredero que proceda judicialmente. Se continúa el procedimiento de recaudación contra los bienes y derechos de la herencia. En Cataluña rige el principio de mancomunidad en los herederos. Cada cual responderá en función de su participación en la herencia. Sucesores personas jurídicas. Regulación, art. 40 LGT. Sociedades en las que la ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, anónimas y de Aries Pilim. Las obligaciones tributarias pendientes se transmiten a estos. Quedan obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda y demás percepciones recibidas por los mismos en los 2 años anteriores a la fecha de disolución que minoren el patrimonio social que debiera responder de tales obligaciones. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 42.2a, LGT. Supuesto de responsabilidad solidaria, los que causen no colaboración en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago. Sociedades en las que la ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, sociedades colectivas o comanditarias. Las obligaciones tributarias pendientes se transmiten íntegramente a estos. Quedan obligados solidariamente a su cumplimiento. Sucesores personas jurídicas. No impide la transmisión el que la deuda no esté liquidada en el momento de la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o entidad. Las actuaciones de cuantificación, determinación y liquidación de las obligaciones tributarias se entenderán o continuarán con cualquiera de los sucesores.
Disolución sin liquidación de sociedades y entidades con personalidad jurídica, fusión o escisión. Las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a las personas o entidades que sucedan o sean beneficiarias de la operación. Igual ocurre en el caso de cesión global del activo y pasivo de una sociedad y entidad con personalidad jurídica. Disolución de fundaciones o entidades sin personalidad jurídica del artículo 35.4 LGT. Las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a fundaciones, destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones. Entidades sin personalidad jurídica, partícipes o cotitulares de las mismas. Sucesores personas jurídicas. Las sanciones sí son exigibles a los sucesores de personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica. Estos quedarán obligados solidariamente con el mismo límite de su cuota de liquidación que para el resto de deudas de las personas jurídicas. Si no estuviera liquidada, sin límite. Procedimiento de recaudación, artículo 177.2 LGT y art. 127 RGR. Disuelta y liquidada una sociedad o entidad, el procedimiento de recaudación continuará con sus socios, partícipes o cotitulares o con los destinatarios de los bienes y derechos de una fundación. Una vez constatada la extinción de la personalidad jurídica. Inscripción registral de la disolución y liquidación. La Administración podrá dirigirse contra cualquiera de ellos o contra todos simultánea o sucesivamente, para requerirles el pago de la deuda tributaria, incluyendo recargos, intereses y costas pendientes. Subrogación en la misma posición en la que se encontraba la sociedad, entidad o fundación en el momento de la extinción de la personalidad jurídica. Sucesores personas jurídicas. En la notificación al sucesor se le requerirá el pago de las deudas en los siguientes plazos, dependiendo de la situación de la deuda en el momento de la extinción de la personalidad jurídica. Dentro del periodo voluntario. El sucesor tiene plazo del artículo 62.2 LGT para el pago. Antes de la notificación de la providencia de apremio. Se notificará al sucesor la misma. Si paga antes de la notificación, le corresponderá el recargo ejecutivo del 5%. Después de la notificación y antes del fin del plazo del artículo 62.5 LGT. El sucesor tiene plazo del artículo 62.5 LGT para el pago más el recargo del 10%. Después de finalizar el plazo del artículo 62.5 LGT. El sucesor tiene plazo del artículo 62.5 LGT para el pago más el recargo del 20%. Sucesores. Competencia. El órgano competente para la gestión recaudatoria del deudor principal será competente para requerir el pago a sus sucesores, con independencia de su domicilio o de estar adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Para adoptar las medidas cautelares procedentes. Para la gestión recaudatoria de las deudas en caso de no ser atendido el requerimiento de pago, salvo sucesores adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o en proceso concursal, entes públicos titulares de bienes inembargables o personas o entidades adscritas a la Unidad de Gestión de Grandes Empresas de la Dependencia Regional de Inspección. El importe de la deuda requerida no supera los 150.000,00 euros. El sucesor sea responsable y se hubiera determinado la competencia para la gestión recaudatoria del responsable conforme al apartado 2.1 del punto 5 de la Orden de 22 de enero de 2013. Hubiera sido adscrito al órgano de recaudación del deudor principal. Responsables tributarios. Regulación, art. 41 LGT. La ley podrá configurar, como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades. Obligación tributaria principal, el pago de la cuota tributaria. Elementos configuradores. La deuda tributaria, art. 58 LGT, formada por la cuota tributaria. El interés de demora. Los recargos por declaración extemporánea. Los recargos del periodo ejecutivo. Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas. Responsables tributarios. El obligado tributario, artículo 35.2 LGT. Personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Los contribuyentes. Los sustitutos del contribuyente. Los obligados a realizar pagos fraccionados. Los retenedores. Los obligados a practicar ingresos a cuenta. Los obligados a repercutir.
Los obligados a soportar la repercusión. Los obligados a soportar la retención. Los obligados a soportar los ingresos a cuenta. Los sucesores. Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos pasivos. Responsables tributarios. Junto a los deudores principales, el art. 41 LGT coloca a los responsables tributarios. Personas, físicas o jurídicas, que, en determinadas circunstancias, establecidas mediante ley, están obligadas a cumplir con la obligación tributaria. No es sujeto pasivo o deudor principal, está a su lado en determinadas circunstancias. Se tienen que dar dos presupuestos de hecho diferenciados. La realización de un presupuesto de hecho en virtud del cual queda obligado el sujeto pasivo, hecho imponible. Nuevo presupuesto de hecho en virtud del cual queda obligado el responsable al pago de la deuda anterior. Ha de ser fijado por ley, expresamente. Además, se presume subsidiaria. El establecimiento de la solidaridad está doblemente reforzado. No afectarán a la responsabilidad los pactos entre particulares. Responsables tributarios. En caso de varios responsables, la ADMON puede dirigirse contra todos o contra uno solo de los responsables. Da igual que sean de naturaleza solidaria o subsidiaria. Los responsables quedan solidariamente obligados entre sí. El que efectúa el pago puede dirigirse posteriormente contra el contribuyente o el sustituto del obligado, por enriquecimiento injusto. No puede confundirse la responsabilidad tributaria con las garantías del crédito tributario. La responsabilidad nace de una determinada conducta de un obligado principal. El afianzamiento de los deudores principales, avalista. En la responsabilidad falta el componente de la voluntariedad existente en el afianzamiento. No existe tampoco vínculo contractual. Responsables tributarios. Según la LGT, hay dos tipos de responsables. Responsables solidarios. Se les puede exigir el pago una vez transcurrido el plazo voluntario de pago para los deudores principales. Responsables subsidiarios. Requiere la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios, beneficio de excusión. El derecho común habla de solidaridad y mancomunidad, y de deudores principales y subsidiarios. Obligación mancomunada. Solo puede exigirse a cada deudor una parte alícuota de la deuda. Obligación solidaria. Se puede exigir la totalidad de la deuda a cualquiera de los deudores. Deudores subsidiarios. Distingue entre ellos si gozan de beneficio de excusión o no. Alcance responsabilidad. Regla general, artículo 41.3 LGT. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda exigible en periodo voluntario de pago. Incluye únicamente la cuota tributaria, el interés de demora y los demás recargos que, en su caso, se devengaron. El interés de demora sería el incluido en la liquidación practicada al deudor principal, no el del periodo ejecutivo del mismo. Excluye los recargos del periodo ejecutivo y el interés de demora del periodo ejecutivo del deudor principal. Estos se exigirán únicamente transcurrido el periodo voluntario de pago concedido al responsable sin que éste efectúe el pago. En caso de varios responsables, se exigirán individualmente a cada uno de ellos. Excepción, supuestos de responsabilidad solidaria del artículo 42.2 LGT. Alcance responsabilidad. Sanciones, artículo 41.4 LGT. Regla general. La responsabilidad no alcanzará a las sanciones. La excepción ha de ser establecida legalmente. Supuestos de responsabilidad solidaria. Párrafos A y C, del artículo 42.1 LGT. Artículo 42.2 LGT. Supuestos de responsabilidad subsidiaria. Párrafos A, G y H, del artículo 43.1 LGT. El responsable no es sujeto infractor. Alcance responsabilidad. Reducciones. Reducción del 30% por conformidad con la liquidación, art. 188.1b, LGT. Para su aplicación, es necesario que el deudor principal hubiera tenido derecho a ella. Se deriva el importe completo sin aplicar la reducción. Se le da trámite de conformidad en la propuesta de declaración de responsabilidad. Si después de obtener la reducción, presenta recurso o reclamación frente al acuerdo de declaración de responsabilidad, fundado en la procedencia de la derivación o en las liquidaciones derivadas,
se le exigirá la misma sin más trámite. Reducción del 25% por pronto pago, artículo 188.3 LGT. Le será de aplicación siempre a los responsables de la deuda. No serán aplicables a los supuestos de responsabilidad del artículo 42.2 LGT. Alcance responsabilidad. La derivación de responsabilidad requerirá un acto administrativo. Siempre se le dará audiencia previa al interesado. Contenido. Declaración de responsabilidad y determinación de su alcance y extensión. Podrán adoptarse medidas cautelares y realizar actuaciones de investigaciones previas a la declaración de responsabilidad. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas o las solicitudes de suspensión del procedimiento de recaudación efectuadas por un responsable no afectarán al procedimiento iniciado frente a los demás responsables, artículo 124.2 RGR. Alcance responsabilidad. Derivación por insolvencia parcial. Supuestos de insolvencia parcial del artículo 76.1 LGT. Cuando existen bienes en el patrimonio del deudor, pero no son suficientes para cubrir el importe total de las deudas. Declaración de fallido por insolvencia parcial. Derivación de responsabilidad por las deudas dadas como incobrables. Si, posteriormente, el deudor principal o los responsables solidarios fueran declarados insolventes por la parte no derivada, se podrá proceder, tras la declaración de fallido por insolvencia total, a la derivación del resto de las deudas pendientes de cobro. Responsables en inspección. Declaración de responsabilidad en el procedimiento inspector, art. 196 Reglamento de Actuaciones y Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria. En el curso de un procedimiento de inspección, el órgano actuante tiene conocimiento de hechos o circunstancias que puedan determinar la existencia de responsables. Puede acordarse el inicio del procedimiento para declarar dicha responsabilidad. Se notifica al interesado el inicio con indicación de las obligaciones tributarias y periodos a los que alcance la declaración. El precepto en que se fundamente. Si se incluyen sanciones, es necesario haber iniciado el procedimiento sancionador. En caso de responsabilidad subsidiaria, es necesaria la previa declaración de fallido del deudor principal y, en su caso, de los responsables solidarios. A petición de los órganos de inspección, los de recaudación acreditarán tal condición de fallido. Se dejará constancia de dicha circunstancia en la comunicación de inicio. Responsables en inspección. El trámite de audiencia al responsable se realizará con posterioridad a la formalización del acta al deudor principal. Cuando incluya sanciones, a la propuesta de resolución del procedimiento sancionador al sujeto infractor. El responsable tiene 15 días, contados a partir del siguiente al de la notificación, para formular alegaciones y aportar documentación. Tanto respecto al presupuesto de hecho de la responsabilidad, como respecto a las liquidaciones o sanciones a las que alcance la responsabilidad. El responsable no tiene la consideración de interesado respecto al procedimiento de inspección o al sancionador. Sus alegaciones a estos se tendrán por no presentadas. Excepción. Supuestos en los que la ley disponga que no es necesario el acto previo de derivación de responsabilidad. En ellos, las actuaciones se entenderán directamente con el responsable y las actas se formalizarán y las liquidaciones se practicarán a nombre del responsable. Responsables en inspección. El acuerdo de declaración de responsabilidad corresponderá al órgano competente para dictar la liquidación. Habrá de dictarse con posterioridad al acuerdo de liquidación o a la imposición de la sanción. Se notificará al responsable antes de la finalización del plazo voluntario de ingreso otorgado al deudor principal. De lo contrario, el procedimiento se dará por concluido sin más trámite. Con posterioridad, podrá iniciarse un nuevo procedimiento por los órganos de recaudación. Las actuaciones realizadas en el curso del procedimiento inicial, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en el mismo, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en relación con el mismo u otro responsable. Responsables solidarios. Supuestos, art. 42 LGT. Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria, art. 42.1a, LGT. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción. Según el Código Penal, serán causantes o colaboradores . Todas las personas que tomen parte directa en la realización de la infracción. Quien utilice fuerza sobre la persona que realice materialmente la infracción.
Los sujetos que hayan inducido o instigado la realización de los hechos constitutivos del ilícito tributario. Quien tenga la consideración de colaborador necesario y la de cómplice. Es necesario una conducta culpable en quien participa o coopera en la realización de la infracción tributaria. No basta la colaboración por omisión. Responsables solidarios. Los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 LGT, art. 42.1b, LGT. Herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición. Lo serán en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales de dichas entidades. Se trata de un supuesto de responsabilidad mancomunada. Se limita a la parte que corresponda según su participación. Responsables solidarios. Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, art. 42.1c, LGT. Alcance. Las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas del ejercicio de una actividad económica, liquidadas o no. No afectaría a una deuda de una persona física que no derive de su actividad económica. Las obligaciones derivadas de la falta de ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta practicadas o que se hubieran debido practicar. También las sanciones impuestas o que puedan imponerse. Responsables solidarios. Requisito: suceder por cualquier concepto. Debe haber una continuidad en la actividad desarrollada. Un negocio jurídico de transmisión. Sucesión de facto, coincidencia de administradores, trabajadores, inmovilizado, clientes, proveedores. No será aplicable. Cuando se adquieran elementos aislados, salvo que permitan, realizadas por una o varias personas, la continuación del trabajo. Cuando se produzca la sucesión mortis causa. Cuando se adquiera a un deudor concursado en el seno de un procedimiento concursal. Cuando la adquisición se produzca por subasta. Responsables solidarios. Limitación: certificado de sucesión de actividad, artículo 175.2 LGT y 125 RGR. Requisitos. Previa conformidad del titular de la explotación o actividad económica. Presentación de la solicitud por el adquirente anterior a la adquisición. Plazo de expedición: 3 meses desde la solicitud. Si no se expide en plazo, el solicitante queda exento de responsabilidad. Contenido. Nombre y apellidos o razón social o denominación completa del obligado tributario titular de la explotación o actividad económica. Relación detallada de las deudas, sanciones y responsabilidades tributarias derivadas de su ejercicio, con indicación de la cuantía de cada una de ellas. No podrá incluirse referencias a obligaciones tributarias o sanciones que no estén liquidadas en el momento de su expedición. Efectos. Responsabilidad del adquirente limitada a las deudas, sanciones y responsabilidades consignadas para cuya liquidación sea competente la administración certificadora. No surtirá efectos si la solicitud es posterior a la adquisición. Responsables solidarios. Artículo 42.2. LGT. También serán responsables solidarios las siguientes personas o entidades. Supuestos. Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la administración tributaria. Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo. Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de la garantía, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o derechos embargados, o de aquellos bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la medida cautelar o la garantía. Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquellos. Responsables solidarios. Alcance de la responsabilidad. Deuda tributaria pendiente, liquidada o no. Sanciones tributarias, en su caso. Recargos del periodo ejecutivo. Intereses de demora del periodo ejecutivo. Límite de la responsabilidad. El importe del valor real de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la administración tributaria. Descontaríamos las cargas en el momento de la comisión del hecho. Especialidad. En caso de recurso o reclamación contra el acuerdo de declaración de responsabilidad. No se podrán impugnar las liquidaciones a las que alcanza.
Sí se podrá impugnar el alcance global de la responsabilidad. Extensión de estos supuestos de responsabilidad a los créditos de naturaleza pública, tenga carácter tributario o no. Corresponderá a la EAT su declaración de responsabilidad en caso de créditos de naturaleza pública cuya gestión recaudatoria haya asumido por ley o por convenio. Responsabilidad solidaria. Otros supuestos recogidos en la normativa tributaria. DEA séptima LGT, las comunidades autónomas y corporaciones locales serán responsables solidarias del pago de las deudas contraídas por sociedades o entidades de ellas dependientes o en las que participen. Limitación de la responsabilidad. En proporción a sus respectivas cuotas. Sin perjuicio del derecho a repetir que les pueda asistir en cada caso. Arts. 66 lis y 163 no ubis liba. Todas las sociedades del grupo que tribute en régimen de consolidación fiscal son responsables solidarias del pago de la deuda tributaria exigida en periodo voluntario por dichos impuestos. Se excluyen las sanciones. Artículo 84.6 LIRF. Todos los miembros de la unidad familiar quedarán conjunta y solidariamente sometidos al impuesto. Sin perjuicio del derecho a prorratear entre sí la deuda tributaria, según la parte de renta sujeta que corresponda a cada uno de ellos. Responsabilidad solidaria. Art. 87.1 LIVA, serán responsables solidarios de la deuda tributaria que corresponda satisfacer al sujeto pasivo, los destinatarios de las operaciones que, mediante acción u omisión culposa o dolosa, eludan la correcta repercusión del impuesto. La responsabilidad alcanzará a la sanción que pueda proceder. Art. 87.2 LIVA, en las importaciones de bienes, también serán responsables solidarios del pago del impuesto. Las asociaciones garantes en los casos determinados en los convenios internacionales. La Renfe, cuando actúe en nombre de terceros en virtud de convenios internacionales. Las personas o entidades que actúen en nombre propio y por cuenta de los importadores. Responsabilidad solidaria. Art. 258 LGT, quienes hubieran sido causantes o hubiesen colaborado activamente en la realización de los actos que den lugar a la liquidación vinculada a elementos de delito fiscal. Siempre que hayan sido imputados en el proceso penal iniciado por el delito denunciado o hubieran sido condenados como consecuencia del mismo. Los datos, pruebas o circunstancias derivados del procedimiento de liquidación y tenidos en cuenta en el procedimiento de responsabilidad deben incorporarse formalmente al mismo antes de la propuesta de resolución. En relación con estas liquidaciones también serán de aplicación los supuestos del artículo 42.2 LGT. Responsabilidad subsidiaria. Regulación, art. 43 LGT. Supuestos artículo 43.1 LGT. Art. 43.1a, LGT, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios. Hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Responsabilidad subsidiaria. Presupuestos necesarios. La comisión de una infracción tributaria por la persona jurídica de la que el responsable es administrador. Tiene que existir sanción impuesta al deudor principal. El responsable ha de ser administrador de hecho o de derecho del deudor principal en el momento de realizarse la infracción. En el administrador debe concurrir alguna de las conductas señaladas. Culpabilidad. El administrador ha obrado negligentemente, bien conociendo la decisión sancionada y permitiéndola, bien desconociéndola pese a su cargo. Alcance. Se extiende a las sanciones. Se aplicará cuando no sea posible encuadrarlos en el supuesto de responsabilidad solidaria del art. 42.1a, LGT. Cuando no sean causantes o colaboradores activos en la comisión de la infracción tributaria. Responsabilidad subsidiaria. Art. 43.1b, LGT, los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades. Alcance. Las obligaciones tributarias devengadas de estas que se encuentren pendientes en el momento del cese. Presupuestos necesarios. La acreditación del cese de la actividad sin haberse procedido a dar cumplimiento a su obligación de disolver y liquidar la empresa. Indicios, ausencia de facturación, baja de empleados, ausencia de presentación de declaraciones trimestrales, etc. Si la actividad desarrollada es residual, se considera que existe un cese de la misma.
El responsable ha de ser administrador de hecho o de derecho del deudor principal en el momento del cese efectivo de la actividad. También sería responsable un administrador posterior que no realizase las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones. Que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieran adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago. Responsabilidad subsidiaria. Art. 43.1c, LGT, los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e imputables a los respectivos obligados tributarios. De las obligaciones tributarias y sanciones posteriores a dichas situaciones responderán como administradores cuando tengan atribuidas funciones de administración. Responsabilidad subsidiaria. Art. 43.1d, LGT, los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria, en los términos del artículo 79 de esta ley. Resultado del ejercicio del derecho de afección por la administración tributaria. Los bienes y derechos que se transmitan quedarán afectos a la responsabilidad del pago de los tributos que graven esa transmisión, adquisición o importación, cualquiera que fuese su poseedor. Excepciones. Que el poseedor resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral, o que, tratándose de bienes muebles no inscribables, se justifique su adquisición en establecimiento mercantil o industrial. IRNR, artículo 25.2 LINR. En las transmisiones de bienes inmuebles situados en España por no residentes, el adquirente ha de retener e ingresar un 3% a cuenta de la posterior liquidación del IRNR. No hay obligación de efectuar la retención si el transmitente acredita su sujeción al IRPF o al ISO cuando el bien se aporta en una constitución o aumento de capitales. Si no se hace la retención, el bien inmueble queda afecto por la menor de las dos cantidades siguientes, 3% del valor de transmisión o el impuesto correspondiente. Responsabilidad subsidiaria. Art. 43.1e, LGT, los representantes aduaneros cuando actúen en nombre y por cuenta de sus comitentes. Limitación, esta responsabilidad no alcanzará a la deuda aduanera. Si son responsables de los tributos internos como el IVA, Art. 87.3 IVA, o los impuestos especiales, por las actuaciones realizadas en los recintos aduaneros. Son deudas aduaneras. El despacho a libre práctica de una mercancía. La inclusión de una mercancía en el régimen de importación temporal. La exportación fuera del territorio comunitario. El incumplimiento de condiciones que permitieron la salida de mercancías con exención. Requisito. Que el agente de aduanas actúe en representación directa, en nombre y por cuenta ajena. Según el Código Aduanero, no se le puede exigir esta responsabilidad por no tener el carácter de deudor ante la aduana. Representación indirecta, en nombre propio y por cuenta ajena. Tiene la consideración de declarante. Será deudor principal junto con la persona por cuya cuenta actúa. Ambos estarán obligados solidariamente. Responsabilidad subsidiaria. Art. 43.1f, LGT, las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal. Alcance. Las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios. Ambas, solo en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación. Limitación. Se tiene que referir a subcontratas correspondientes a su actividad económica principal. No se excluyen directamente las accesorias. Tienen que integrar su objeto social, formar parte de su ciclo productivo o resultar necesarias para la organización del trabajo. No será exigible esta responsabilidad cuando el contratista o subcontratista haya aportado al pagador un certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias. Emitido a estos efectos por la Administración. Durante los 12 meses anteriores al pago de cada factura correspondiente a la contratación o subcontratación. Responsabilidad subsidiaria. Certificado de contratistas y subcontratistas, Art. 126 RGR. La ejecución de obras o prestación de servicios se refiere a todas las obras o servicios que, por su naturaleza, de no haber sido contratados o subcontratados, debería haber realizado la propia persona o empresa que contrata o subcontrata por resultar indispensables para su finalidad productiva.
Requisitos para estar al corriente de sus obligaciones tributarias. Alta en el censo de empresarios y profesionales y en el IAE. Haber presentado todas las autoliquidaciones y declaraciones informativas a las que se encuentren obligados cuyo plazo de presentación hubiera vencido en los 12 meses precedentes a los 2 meses inmediatamente anteriores a su expedición. No mantener deudas en periodo ejecutivo, salvo que estén aplazadas, fraccionadas o suspendidas. No tener pendientes de ingreso responsabilidades civiles derivadas de delitos contra la hacienda pública por sentencia firme. En la solicitud se hará constar la identificación completa del pagador o pagadores para los que deba surtir efectos. Si son varios, se expedirán certificados individuales para cada uno. Responsabilidad subsidiaria. Plazo de expedición del certificado o su denegación, a contar desde la fecha de recepción de la solicitud. Regla general, 3 días desde la fecha de recepción de la solicitud. Si se solicita con ocasión de la presentación telemática de la declaración de IRPF o IS, 1 mes. Si se solicita con ocasión de la presentación por otros medios de la declaración de IRPF o IS, 6 meses. Transcurrido dicho plazo, el solicitante podrá entender emitido el certificado, pudiendo obtener comunicación acreditativa de dicha circunstancia. La falta de emisión acreditada determinará la exoneración de responsabilidad y tendrá eficacia frente al pagador. Validez del certificado. La exoneración se extenderá a los pagos realizados en los 12 meses siguientes al fecha de emisión del certificado. Tendrá la consideración de pago la aceptación de efectos bancarios durante dicho plazo, aun cuando el vencimiento de aquellos se produzca con posterioridad a la finalización de dicho plazo. Responsabilidad subsidiaria. Art. 43.1g, LGT, las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las que concurra una voluntad rectora común con estas. Requisitos. Que resulte acreditado que las personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal frente a la hacienda pública y que exista unicidad de personas o esferas económicas, o confusión o desviación patrimonial. Alcance. Las obligaciones tributarias y las sanciones de dichas personas jurídicas. Responsabilidad subsidiaria. Art. 43.1h, LGT, las personas o entidades de las que los obligados tributarios tengan el control efectivo, total o parcial, o en las que concurra una voluntad rectora común con dichos obligados tributarios. Requisitos. Que resulte acreditado que las personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal frente a la hacienda pública y que exista unicidad de personas o esferas económicas, o confusión o desviación patrimonial. Alcance. Las obligaciones tributarias y las sanciones de dichas personas jurídicas. Responsabilidad subsidiaria. Requisitos comunes a los arts. 43.1g, y 43.1h. Son aplicables desde 1 de diciembre de 2006. Voluntad rectora común. Debe existir desde esa fecha, independientemente de que existiera antes. Abuso de derecho cometido con entidades jurídicas. Independientemente de la fecha de creación, la utilización de la forma jurídica abusiva debe realizarse después de esa fecha. Fraude de los derechos de la hacienda pública. Actuaciones en gestión de cobro hechas tras 1 de diciembre de 2006. Estaba viva la acción de cobro. Unicidad de personas o esferas económicas o confusión o desviación patrimonial. Unicidad de personas. Sustitución de una apariencia societaria por otra tras 1 de diciembre de 2006. Unicidad de esferas económicas. Fin de plazo de ingreso de las deudas impagadas posterior a 1 de diciembre de 2006. Confusión patrimonial. Actuaciones que manifiestan la existencia de tal confusión tras 1 de diciembre de 2006. Desviación patrimonial. Desviaciones fraudulentas de fondos tras 1 de diciembre de 2006. Responsabilidad subsidiaria. Artículo 43.2 LGT. Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas obligadas a efectuar la declaración e ingreso de tributos que deban repercutirse o de cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios. Requisitos. Cuando, existiendo continuidad en el ejercicio de la actividad, la presentación de autoliquidaciones sin ingreso por tales conceptos tributarios sea reiterativa y
pueda acreditarse que dicha presentación no obedece a una intención real de cumplir la obligación tributaria objeto de autoliquidación. Alcance. Las deudas tributarias derivadas de tributos que deban repercutirse o de cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios. Supuesto aplicable para los presupuestos de hecho realizados a partir de 31 de octubre de 2012. Responsabilidad subsidiaria. Presunción de reiteración en la presentación de autoliquidaciones. Cuando en un mismo año natural, de forma sucesiva o discontinua, se hayan presentado sin ingreso la mitad o más de las que corresponderían, con independencia de que se presentaran con solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, o la presentación se haya realizado en plazo o de forma extemporánea. No se computarán las presentadas con solicitud de aplazamiento o fraccionamiento si éste se concedió y se cumplió ni aquellas a las que se concede con garantía debidamente formalizada. Presunción de presentación sin ingreso. Cuando en un mismo año natural, los ingresos totales o parciales no superen el 25% del total de las cuotas a ingresar. Presunción de inexistencia de intención real de cumplimiento de las obligaciones. Cuando se hubiesen satisfecho créditos a terceros de vencimiento posterior a la fecha en que las obligaciones se devengaron o resultaron exigibles, no siendo estos preferentes a los crédito tributarios. Responsabilidad subsidiaria. Art. 87.5 IVA, los destinatarios de operaciones gravadas por el IVA. Requisitos. Que sean empresarios o profesionales. Que debieran razonablemente presumir que el impuesto repercutido o que hubiera debido repercutirse por el empresario o profesional que las realiza, o por cualquiera de los que hubieran efectuado la adquisición y entrega de los bienes de que se trate, no haya sido ni va a ser objeto de declaración e ingreso. Consideración de presunción. Cuando hayan satisfecho por ellos un precio notoriamente anómalo. El que sea sensiblemente inferior al correspondiente a dichos bienes en las condiciones en que se ha realizado la operación o al satisfecho en adquisiciones anteriores de bienes idénticos. El que sea sensiblemente inferior al precio de adquisición de dichos bienes por parte de quien ha efectuado su entrega. No se considerará como tal el que se justifique por la existencia de factores económicos distintos a la aplicación del impuesto. Alcance. Las cuotas tributarias correspondientes a dichas operaciones. La Administración deberá acreditar la existencia de un impuesto repercutido o que hubiera debido repercutirse que no haya sido objeto de declaración e ingreso. Procedimiento. Regulación, art. 174 LGT y 124 RGR. Momento de declaración de responsabilidad. En cualquier momento posterior a la práctica de la liquidación o a la presentación de la autoliquidación. Salvo que la ley disponga otra cosa. Competencia para la declaración. Órgano liquidador. Si la declaración se efectúa con anterioridad al vencimiento del periodo voluntario de pago. El que afecta es el periodo voluntario de pago inicial. No nos afectan suspensiones, aplazamientos o fraccionamientos. Si la derivación iniciada no es notificada antes del fin del plazo voluntario de pago del deudor principal o si en dicho plazo no se hubiera acreditado al menos un intento de notificación que contenga el texto íntegro o, en su caso, de no haberse efectuado la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración Tributaria o en la dirección electrónica habilitada. El procedimiento se dará por concluido sin más trámite. Podrá iniciarse posteriormente procedimiento de derivación de responsabilidad por los órganos de recaudación. Conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios las actuaciones ya realizadas, ya sea en relación con el mismo responsable o con otro órgano de recaudación. En los demás casos. Procedimiento. Se inicia mediante acuerdo dictado por el órgano competente. Deberá ser notificado al interesado. Trámite de audiencia previo a los responsables. Siempre es necesario. Puesta de manifiesto del expediente. Si la puesta a disposición se produce de forma tardía, el plazo de 15 días comenzará desde ese momento. Derecho a formular alegaciones y aportar documentación en el mismo o con anterioridad al mismo. Plazo, 15 días a partir del siguiente al de la notificación de su apertura. Alegaciones fuera de plazo. Si son anteriores a la emisión de la resolución, las tendremos en cuenta. Si son posteriores, no se tendrán en cuenta. Durante el mismo, en su caso, se deberá dar conformidad expresa para tener derecho a la reducción del artículo 188.1b, LGT, reducción por conformidad del 30%.
Procedimiento. Acto administrativo de declaración de responsabilidad. Se dictará una vez concluido el trámite de audiencia. Determinará el alcance y extensión de la responsabilidad declarada y las liquidaciones a las que alcanza. Notificación del acto de declaración de responsabilidad a los responsables. Contenido. Texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabilidad, con indicación del presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza el mismo. Medios de impugnación que pueden ser ejercitados contra dicho acto, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecho el importe exigido al responsable. Procedimiento. Recurso de reposición o reclamación económico-administrativa contra el acuerdo de derivación de responsabilidad. Podrá impugnarse el presupuesto de hecho habilitante de la derivación. Las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto. No podrán revisarse las liquidaciones que hubieran adquirido firmeza para otros obligados tributarios. Únicamente el importe de la obligación del responsable que haya interpuesto el recurso o la reclamación. Plazo de interposición, 1 mes a contar desde el día siguiente al de la notificación. Las sanciones derivadas quedarán suspendidas automáticamente y no devengarán interés de demora durante dicho periodo de suspensión, art. 212.3 LGT. Procedimiento. Supuestos del 42.2 LGT. No podrán impugnarse las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto. Solo el alcance global de la responsabilidad. No se aplicará lo dispuesto en el artículo 212.3 LGT respecto a la suspensión automática de las sanciones y la no exigencia de interés de demora durante dicho periodo. Tanto si el origen del importe derivado procede de deudas como de sanciones tributarias. Procedimiento. Plazos para ingresar. Los establecidos en el artículo 62.2 LGT. Si se le notifica entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si se le notifica entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. En caso de impago. Exigencia por la vía de apremio. Extendiéndose el recargo del periodo ejecutivo que proceda. Dicho recargo es personal de cada responsable. Plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento de derivación de responsabilidad. 6 meses. Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de deudas o solicitud de suspensión del procedimiento efectuado por un responsable. No afectarán al procedimiento de recaudación iniciado frente a los demás responsables de las deudas a las que se refieran las solicitudes. Procedimiento. Especialidades en la responsabilidad solidaria, art. 175 LGT. Se distinguen 2 casos. Responsabilidad declarada y notificada al responsable con anterioridad al vencimiento del periodo voluntario de pago del deudor principal. Bastará con requerir el pago al responsable una vez transcurrido dicho periodo. Demás casos. Transcurrido el periodo voluntario de pago, el órgano competente dictará acto de declaración de responsabilidad que se notificará al responsable. Si el deudor principal solicita aplazamiento o fraccionamiento en periodo voluntario, se puede dictar el acto declarativo de la responsabilidad. Se esperará a la resolución del aplazamiento o fraccionamiento para exigirle el pago de la deuda. Procedimiento. Especialidades en la responsabilidad subsidiaria, art. 176 LGT. Es necesaria la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios, si los hubiere. Supone una declaración de insolvencia. Incluiría todas las deudas daraivabals, según cada supuesto de responsabilidad, del deudor. Ya estén en periodo voluntario, ya estén suspendidas. Se les declararía responsables de las mismas, pero solo se les exigiría el pago en caso de no ser pagadas por el deudor principal en periodo voluntario de ingreso. Prescripción, artículo 67.2 LGT. Inicio del plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios. Desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del deudor principal. Si los hechos que constituyen el presupuesto de la responsabilidad se producen con posterioridad. A partir del momento en que tales hechos hubieran tenido lugar. Inicio del plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables subsidiarios.
desde la notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal o a cualquiera de los responsables solidarios. Procedimiento. Especialidades en materia de declaración de responsabilidad asociada a la liquidación vinculada a delito, art. 258 LGT y 124 bis RGR. En el curso del procedimiento de inspección en el que proceda a dictar una liquidación vinculada a delito, art. 124 bis 1 RGR. Si el órgano actuante tiene conocimientos de hechos o circunstancias que pudieran determinar la existencia de algún tipo de responsabilidad tributaria, trasladará el conocimiento de tales hechos al órgano competente para iniciar el procedimiento de declaración de responsabilidad. El inicio se notificará por este último órgano al obligado tributario, con indicación de las obligaciones tributarias a las que alcance la declaración de responsabilidad y el precepto legal en que se fundamente. Procedimiento. Trámite de audiencia al responsable, art. 124 bis 2 RGR. Se realizará, en todo caso, con posterioridad a la formalización de la propuesta de liquidación vinculada a delito del deudor principal. Plazo de 15 días a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, para formular alegaciones y aportar la documentación que estime oportunas respecto solo de aquellas cuestiones que determinen la responsabilidad y su alcance y sean susceptibles de recurso en vía administrativa. El responsable no tendrá la consideración de interesado en el procedimiento de inspección. Se tendrán por no presentadas las alegaciones que formule en dicho procedimiento. Acuerdo de derivación de responsabilidad, art. 124 bis 3 RGR. Habrá de notificarse con posterioridad al momento en que conste como admitida la denuncia o querella por delito contra la hacienda pública. En los supuestos del 258.1 LGT, además, debe constar efectuada la citación al responsable en el proceso penal para declarar en concepto de investigado. Procedimiento. En el recurso solo podrá impugnarse el alcance global de la responsabilidad, artículo 258.3 LGT. Si posteriormente se acordara en el proceso penal el sobreseimiento o absolución de cualquiera de los declarados responsables, dicha declaración de responsabilidad será anulada, artículo 258.4 LGT. Se acordarán las devoluciones y reembolsos de costes de garantías oportunas. Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables, artículo 258.5 LGT. La competencia para dictar los acuerdos de declaración de responsabilidad corresponderá a los órganos de recaudación, artículo 258.6 LGT. El plazo del procedimiento se entenderá suspendido durante el periodo de tiempo que transcurra desde la presentación de la denuncia o querella ante el Ministerio Fiscal o el órgano judicial hasta la imputación formal de los encausados, artículo 258.7 LGT. Las medidas cautelares adoptadas tendrán una duración máxima de 24 meses, en función de los previsto en el artículo 81.6 LGT. Competencia. Regulación, resolución de 22 de enero de 2013. Corresponde a los órganos de recaudación competentes por razón del territorio para la gestión recaudatoria del deudor principal en el momento de iniciarse el procedimiento de derivación, independientemente del domicilio del responsable. La competencia en los procedimientos de declaración de responsabilidad. La tramitación y adopción de medidas cautelares, si fueran necesarias. La gestión recaudatoria de la totalidad de las deudas de los declarados responsables, en tanto deban realizarse actuaciones respecto de las deudas objeto de la declaración de responsabilidad. Competencia. Excepciones. Que los declarados responsables estén adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, o sean deudores en proceso concursal, entes públicos titulares de bienes inembargables o personas o entidades adscritas a la Unidad de Gestión de Grandes Empresas de la Dependencia Regional de Inspección. Que se trate de responsables previstos en los apartados B, a D, del artículo 42.2 y en los apartados E, y F, del artículo 43.1 LGT. Que el alcance de la declaración de responsabilidad respecto de un mismo deudor principal no supere la cifra de 150.000,00 euros. Que siendo el responsable también deudor por delitos contra la hacienda pública, se hubiera determinado la competencia para la gestión recaudatoria del mismo conforme al apartado 2.4. Bueno, esto ha sido todo por hoy. MDBDD, DBDBD, esto es todo amigos.